tardes para todos, bienvenidos. Estamos muy agradecidos que nos acompañen el día de hoy. Este espacio es nuevo, hoy lo estamos inaugurando con Carlos, ya se los voy a presentar. Queda en el segundo piso de Confenal, acá en el centro, en la playa. La idea es que nos visiten, es un nuevo espacio expositivo. Bienvenidos. Bueno, yo estoy muy contenta el día de hoy porque voy a presentar la obra de Carlos Aldana, que en este momento está expuesta, la podemos observar. La idea es que al final también ustedes puedan, después de esta conversación, tengan la posibilidad de volverla a ver y analizar un poco a partir de lo que el artista nos cuenta. Carlos, muchas gracias, bienvenido. Antes que nada, pues quiero agradecerte por estar con nosotros y brindarnos tu obra. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad que se dio de participar en este espacio y pues que muchas personas tengan la posibilidad de ver algo del trabajo que vengo desarrollando. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Navarro, yo soy artista plástica, fotógrafa y voy a estar en este momento como haciendo un poco más amena la conversación. La idea es que al final también tengamos un espacio para las preguntas o las observaciones o lo que le quieran decir a Carlos. ¿Sí? Listo, vayan a tirar muy duro las preguntas. Bueno, Carlos, cuéntanos sobre tu formación. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y cómo llegaste acá? Bueno, de formación soy ingeniero civil. Llevo media vida dedicada a la ingeniería. Digamos que he tenido algunos posgrados también dedicados a la ingeniería. Y digamos que la fotografía ha sido más un hobby. Ha sido más un tema de gusto, un tema más de disfrutarlo, de compartir con amigos cercanos y se ha ido dando pues como gradualmente la posibilidad de estudiar algo de fotografía, hacer una técnica, como ir perfeccionando los conocimientos básicos que había adquirido de forma empírica, ¿cierto? Entonces ese es como el híbrido que estás viendo en este momento, un ingeniero civil que por pasión y hobby le gusta la fotografía. Hice mucho énfasis también como para que lo conozcan desde su formación como ingeniero civil, porque personalmente me gusta cuando los artistas son interdisciplinarios, o sea, tienen como formación en otros campos y llegan al arte, sea la pintura, sea el dibujo, en este caso la fotografía. Hay algo que los motiva. En esa rigurosidad del trabajo como ingeniero, ¿qué pasó? ¿Qué momento dijiste como voy a irme por la fotografía, voy a empezar este hobby, quiero decir algo? Cuéntanos un poco cómo ese desarrollo que hay, como ese paso desde la ingeniería y ya ser como fotógrafo, y especialmente que es una fotografía enfocada al paisaje, que eso vamos a ir desarrollando como toda la obra, ¿cierto? Porque está acá, si la vemos en general, vemos como tres miradas. Entonces, cuéntanos ese paso desde la ingeniería a la fotografía y un poco por qué alcanzar. Digamos que mi vida siempre fue viajar. Por temas laborales de mi mamá viajábamos, luego cuando empecé a trabajar viajaba. Entonces tuve la oportunidad de estar como en muchísimos lugares y siempre venía con las historias y contándole a los amigos, a la familia, vi tal cosa, vi tal otra, y lentamente dije como bueno, no solo voy a contar lo que vi, voy a mostrarles un poco de lo que vi, y eso ha abierto con la posibilidad de dedicarme más como al tema de la fotografía de paisaje. Pues también hago fotografía, algo de fotografía callejera, también hace poco incluso hice algo de fotografía de producto que me pidieron,
Entonces, pues digamos que el fuerte es fotografía de paisaje, pero hay otras líneas de la fotografía que también disfruto muchísimo. Pero es por eso mismo, porque toda mi vida fue viajando y quería contar lo que había visto, pero no solo de manera verbal, sino es como mostrarle, no, vea, es que acá al lado de esto hay tal cosa, ahí hay un puente. Por ejemplo, en una de estas fotografías es una vista desde una vereda bastante retirada, que hay en Briseño, y es una zona donde se hizo el primer designado humanitario de Colombia, pero se pudo ingresar allá por temas laborales, ¿cierto? Entonces es como contarle, ves, ven la vereda, pero mira la vista que tiene. Entonces es como contar esa historia que traía verbalmente, pero ahora te la muestro gráficamente. Entonces así, paso a paso, me fui metiendo cada vez más. Tuve camita pequeña, luego me compré lo que se conoce como una semiprofesional, y ahora tengo una cámara de unas mejores prestaciones, pero pues disfruto lo que tenga. O sea, si tengo el celular a la mano, hago la foto con el celular, porque hay zonas donde es difícil acceder a un equipo. Entonces, bueno, básicamente es como esa la historia de cómo resulté de la ingeniería a la fotografía. Eso es importante lo que habla sobre su trabajo, y es que le permite ir a unos lugares que quizás en el común uno no puede ir, ¿cierto? Y también tiene esos espacios, tienen unas historias, que son unas historias complejas. Entonces ahí la ética, lo social, todo el contexto del territorio, todo lo que pasa a partir de esos proyectos tan grandes. ¿Cómo lograr como ese trabajo sin dejarse como permear como por esa información como de lo social en estos paisajes? Porque si lo vemos, son paisajes, yo lo voy a ver desde mi interpretación, cada uno tendrá su propia interpretación, porque eso es lo bueno del arte, cada uno piensa o analiza. Y es que estas fotografías podemos ver algo, espacios muy tranquilos, ¿cierto? Aguas tranquilas. Pero hay algunas que pasan algo, aguas como más turbulentas, o en una que está por allí pasa algo y está entre la niebla. Entonces, todo eso que te permite el trabajo, eso de lo social, todo lo que está pasando, esa transformación del espacio, ¿cómo logras como abstraer un poco como esa tranquilidad de algo que puede tener algo en mucho movimiento? Bueno, hay momentos que ha sido difícil, realmente. Por ejemplo, la foto que te contaba ahorita, que está también por allá, esa foto es en una vereda, el nombre de la vereda es Orejón, que es Briseño. Trabajar con la comunidad durante varios años fue bastante complejo, pero digamos que de tanto ir a las veredas, pues ya al menos nos conocían, ya al menos sabían, viene de tal empresa. Entonces, conforme nos fuimos relacionando con la comunidad, pues hubo la oportunidad de disfrutar lugares adicionales y no solo el lugar o punto de encuentro con la comunidad, ¿cierto? Entonces lentamente pues se han abierto algunos espacios. En ese caso, pues para esa fotografía no fue la primera vez que fui a la vereda, o sea, eso fue después de 4 o 5 años yendo a la vereda. Pero han habido otras fotografías que es del momento, o sea, por ejemplo la fotografía de la esquina de la vereda. Esa fotografía fue en San Onofre, en un momento en que la calma que había se tapó por esa nube gigante que ves encima, y estábamos ahí parados y vimos desde el fin del mundo de lejos, ya estamos embalados, ¿qué vamos a hacer aquí? Estamos en una cabañita. Entonces, por eso esas aguas son más turbulentas y hay más agitadas, porque estábamos en un momento súper tranquilo, un sol bonito, y de un momento a otro apareció una nube gigante que vimos, ese huracán no estaba reportado en ninguna parte. Entonces, algunas han sido más del momento y otras se han sido de insistir muchas veces. Hay otra, por ejemplo, esta foto de acá, la de arriba. Yo quería ver el reflejo de las nubes en ese espejo de agua, que ese es el embalse de Virtuango. Pero pues fui 15 o 20 veces a esa esquina y a veces había mucho sol, a veces el embalse estaba turbio.
entonces hubo que hacerle muchos intentos. Entonces han habido algunas que son del momento y se vive lo que hay en ese instante, y otras que si quiero, como venga, yo quiero esto de esa foto, y insisto y vuelvo al lugar hasta que la puedo capturar. Bueno, esas observaciones son muy importantes. En la fotografía o en el arte pasa algo que puede ser algo inmediato o algo que nos tome mucho tiempo. O sea, nosotros vemos las fotos acá y decimos, ah, muy bien, muy buen fotógrafo, pero mire lo que nos está contando. O sea, tiene el tiempo de ir, analizar, sentarse, reflexionar, o simplemente dejarse como inspirar por el momento. Indagando más como en esa información, cuando vas al lugar, pensás, te sentás, respirás, tomás algo, o tomás la foto por si las moscas, o cuando o decís, bueno, ya estoy acá, voy a volver, porque pasa algo con el paisaje, y es que vos puedes llegar y ves todo muy bien, y decir, no, mañana tomo la foto, ¿cierto? En este caso eso no se puede. O sea, así tenga la cámara más pequeña, lo que sea, hay que lograrlo en el momento, porque es que mañana no se sabe qué va a pasar, ¿cierto? Entonces, contanos cómo vas con una idea, visitas primero el lugar, haces unas pruebas, volvés, o qué pasa. O sea, ¿cuál es tu planeación a la hora de hacer las fotografías? Bueno, como te contaba ahorita, han habido unas que sí es del momento, o sea, pues estoy ahí en ese punto y yo no sé si mañana va a volver a pasar esa nube gigante encima de nosotros, o sea que es intentar sacar la foto que quieres en ese momento, ¿cierto? Han habido otras que se ha habido la oportunidad de ir varias ocasiones a tomar la foto, ¿cierto? Entonces planearla, pensarla, y de hecho, pues hoy en día que tenemos la facilidad de la fotografía digital, pues tomamos un montón de fotos y miramos a ver si alguna está relacionada con lo que queremos, ensayamos, cambiamos encuadres, cambiamos ópticas, ensayamos muchas posibilidades, buscando como lograr mostrar y presentar lo que queremos contar, ¿cierto? Entonces, cuando ha habido la posibilidad de volver a los lugares, de repetir ese momento, de volver a visitar ese espacio, pues si uno logra sacar la foto como se la sueña, como se la imagina, como la tiene pensada, pues sería lo ideal, ¿cierto? Porque pues realmente las buenas fotografías primero se piensan antes de irse a tomar, pero hay momentos que hay que solucionar con las condiciones como estén. Básicamente ese es como el plan. Los lugares que puedo frecuentar, si las pienso mucho. De hecho, por ahí tengo una foto pendiente de ese mismo lugar, pero con un reflejo diferente que se da porque el agua se pone color turquesa, pero normalmente es como en marzo, y si no, yo vivo hacia la zona del Valle del Cauca, entonces llevo varios tiempo haciéndole seguimiento. Vamos a ver cuándo lo voy a tomar. Todo lo que tenga que ver con naturaleza, paisaje, implica tiempo y paciencia. Entonces, eso es una observación para todos, y es tener el tiempo de estar ahí o volver y volver a tomar la foto, ¿sí? Es como el trabajo que hace naturaleza, paciencia. No hemos hablado de te interrumpo, sí. Casi como los pescadores, que tienen mucha paciencia a ver si logran pescar. Cuando les hablo de eso, también quiero hacer una observación, y ya más como desde la composición y lo técnico, y es que hay algo que aparece en todas las fotografías, que es muy importante, y es la luz. Obviamente para hacer fotos necesitamos la luz, pero hay una sensibilidad muy particular en estas fotografías con respecto a la luz. O sea, ellas hablan, contanos sobre la luz y sobre el color. Bueno, cuando estábamos haciendo la selección, hicimos pues como todo el proceso con curadores y demás, estábamos buscando contar una historia sobre qué hay más allá del horizonte, ¿cierto?
qué se ve más allá, qué nos lleva a pensar, qué nos lleva a transmitir cuando estamos en un lugar donde vemos el horizonte por encima de nosotros, lo vemos por debajo de nosotros. Y también cómo las condiciones lumínicas, las condiciones de la vegetación que hay al lado o el mar que tenemos al frente, qué nos transmite y qué nos lleva a pensar. Entonces buscábamos una historia que nos permitiera mostrar tranquilidad, que nos llevara a pensar un poquito más en, bueno, y si yo escargo un poquito más hacia allá, ¿qué me encuentro? ¿Qué me toco? Para eso la luz, pues, bueno, en general la luz en la fotografía, pues lo es todo. Aquí, las cámaras lo que reciben es luz, no perciben nada más. Entonces, buscamos condiciones, pues los atardeceres. Yo creo que los que no somos buenos madrugando disfrutamos mucho los atardeceres. Entonces, los atardeceres fueron una posibilidad que nos cuenta cosas muy bonitas, que son cálidos en muchos momentos o turbios en algunas otras ocasiones. Entonces, bueno, contemos una historia cálida, pero oiga, también a veces nos depara algo la vida y nos sorprende con algo que no teníamos planeado. Cuando estamos en las zonas más verdes, era dejarnos abrazar por la naturaleza, ¿cierto? Todo ese verde, todos esos azules que hay y cómo se abre el paisaje lentamente, ¿cierto? Entonces básicamente la luz lo que buscamos, los espacios cuando tomamos las fotos, y se hizo pues como, es que todas las fotos son de varios años, como pudiste ya ver, fue como disfrutar ese momento, ¿cierto? Cómo entra la luz. Si yo estoy en el embalse, por ejemplo en el caso mío, yo trabajo en Hidroituango, el proyecto Hidroituango, entonces tengo la posibilidad de ver el embalse en muchas ocasiones del día, en muchos meses del año. Entonces eso me permitía como saber en qué momento daba unas condiciones que he visto que son buenas, voy a ver si me las encuentro. Entonces repetía mucho las visitas a las zonas del embalse, a las zonas de las playas, si eso era de paso o estaba en un viaje de paseo, turismo, entonces sí era como, bueno, la condición de luz se presta o no se presta. Y aprovechar esos 4 o 5 días que estaba para ver si de pronto lograba capturar una buena imagen con las condiciones de luz que quería. Entonces, realmente jugar con la luz es difícil, sobre todo pues las condiciones en un país como Colombia son demasiado cambiantes. Entonces, en muchos momentos es aprovechar eso que tienes y ver qué logras hacer con el equipo que tienes y con lo que estás viendo. Yo me voy a adelantar un poquito, ahorita me lo veo, sino antes de que se me vaya la idea. Es qué tanto proceso haces después de tomar la foto. O sea, vos vas al lugar, tomas la foto, haces la foto, llegas a tu casa, la descargas, tenés un tiempo para revisarlas, o ese mismo día decir, bueno, estas son, o le dejas tiempo para que respiren las fotos y luego las vuelves a retomar. Y lo otro, conectándolo con la luz y el color, ¿qué tanto postproducción tenés? O sea, te sentás, revelás, editas, ¿qué tanto llega a esa edición? Si lo dejas más como documental un poco el asunto del color, o si le das más un toque como de interpretación en los tonos azules, en los naranjas, o acá donde tenemos un poco como de bruma. Contanos. Bueno, respecto a qué tan rápido hago los procesos de edición, bueno, el proceso de revisar y seleccionar fotografías depende. Hay ocasiones, por ejemplo, tengo por ahí un viaje todavía encarpetado que no he empezado a revisar, porque he estado pues saturado de trabajo y con otras cosas, entonces tengo que sacar el espacio para hacerlo con calma. Han habido viajes o momentos en que sí he tenido la posibilidad de llegar y en la misma noche hacer como un previso. Bueno, estas me gustaron, estas no porque quedó trepidada, quedó con tal cosa, entonces estas no. Pero sacar como las que definitivamente quedan descartadas, aunque hay algunas fotos que quedan movidas, que también generan unas sensaciones muy bonitas. Pero entonces digamos que eso es como lo que hago cuando tengo la posibilidad, si es inmediato muy bueno y si no pues defino una fecha para hacerlo y pues voy tratando de hacerlo lentamente.
Respecto al tema de edición, te soy muy sincero, yo procuro, ¿cómo decirlo? Que la persona vea lo que yo estaba viendo, ¿cierto? Entonces digamos que, como lo decías, es un trato que sea más documental, conservando colores, tratando de acercarme mucho a lo que estaba viendo en ese momento. Hay que subo a veces, por ejemplo, si la foto yo quiero que transmita un poquito más de calidez, pues sí a veces me doy ese gusto de, mira, yo quiero que la foto sea un poquito más cálida, y quizá el sol en ese momento no se daba. Ahora, hay fotos que no es posible y que sencillamente la condición de luz, como la tomó la cámara, pues no va a dar para uno ajustar esa luz. Con el tema de los verdes trato de respetar mucho los colores de la naturaleza, porque en lo personal me gusta que lo que yo veo en una fotografía, cuando vaya a conocerlo, sí sea lo que vi en la fotografía, y no como pasa en muchas ocasiones que vas y te llevas una sorpresa. Entonces, como sé que algunas personas van a querer visitar lugares a los que yo les he tomado fotos, pues sí quisiera que vayan y vean cosas similares a las que yo vi en ese momento. Bueno, ¿ustedes saben cómo se llama la exposición? ¿Cómo se llama? Susurros del Horizonte, que no habíamos hablado de eso. Mi pregunta es, ¿qué te susurran las montañas, los ríos, esos paisajes donde estás? Y aparte también hay una palabra que es recurrente, si los que leyeron el texto, sobre el silencio. El silencio en esos lugares, el silencio, ¿qué es el silencio para vos? Entonces, ¿qué te susurran los ríos y las montañas y qué es el silencio? Porque realmente sí hay silencio, o ¿cuál es tu silencio? Ok, esto se puso más filosófico. Bueno, ¿qué es el silencio para mí? Bueno, describir el silencio, realmente mis conocimientos filosóficos no me dan hasta ese nivel, pero sí te puedo decir que el silencio a mí me transmite mucha tranquilidad, ¿cierto? Realmente disfruto mucho de esos momentos a solas, esos espacios que lo máximo que se escucha son pajaritos o las olas del mar o un tronco que se cayó, ¿cierto? Entonces, para mí el silencio representa tranquilidad. Hace varios tiempo hice una exposición con la fotografía que se llamaba Melancolía, que ganó un concurso, y el espacio también, aunque hay una persona en esa foto, transmite tranquilidad, ¿cierto? Porque digamos que me gusta mucho sentirme tranquilo en los espacios donde estoy. Entonces el silencio me representa eso. ¿Qué me susurran los horizontes o qué me susurra en general todo? Ganas de conocer, ganas de visitar, ganas de poder viajar más, de poder disfrutar más la naturaleza, el entorno en el que vivimos, disfrutar más con las personas, conocimiento, porque si te quedas mirando una foto aprendes mucho hasta de la cultura solo con mirar la foto. Entonces creo que eso me transmite. Bueno, yo voy a hablar un poco también de lo técnico, como más enfocado a la composición, y observamos en las fotografías, por algo se llama Susurros del Horizonte, que vemos horizonte, es como lo que se ve en todas las imágenes, pero vamos, y él lo contaba ahorita, hay horizontes que los ven más arriba, más abajo, hay unos que quedan completamente en el medio, muy simétricas las fotos, y en todas hay como una particularidad, y es que hay mucha composición, o sea, la ley del horizonte, vemos como unas diagonales, esas son diagonales imaginarias, ¿ves? Que parten de la composición del horizonte, las barcas, y vamos bajando como en forma de C, ¿cierto? ¿Qué tan rigurosos sos como con esas leyes, reglas de la fotografía? ¿Y en qué momento decís, no, es que yo también las puedo romper? O sea, bueno, en Colombia el refrán es que las leyes hicieron para romperse, ¿cierto?
Bueno, no. Básicamente, pues no puedo abandonar la ingeniería y en alguna parte hay que mostrarla. Entonces, digamos que en ese caso, algunas fotos juegan mucho con los triángulos. Por ejemplo, esta foto es 100% triángulos y otras son líneas rectas y algunas son unas curvas como si fueran vías, como el ejemplo de los embalses. Entonces, pues digamos que es pues algo que llevo. Mi formación académica ha sido de ingeniería, entonces juego con horizontes, con líneas rectas, transmitiendo también eso de ingeniería, ¿cierto? Me doy el gusto de romper las reglas, sí, pero cuando el entorno, el espacio lo permite. No todos los lugares permiten que usted mueva un lujo. Mejor dicho, el ojo es caprichoso y el ojo tiene puntos donde se enfoca y él no se quiere mover de ahí. Entonces sabemos que le gustan los impares, sabemos que le gustan las líneas rectas, sabemos que le gusta la simetría, pero si no me quedo solo en la simetría siempre y dejo el horizonte en la mitad, sino que lo subo, lo bajo, ¿qué pasa? ¿Qué me transmite? Entonces ahí volvemos a lo que hablamos ahorita al principio de pues algunos momentos quiero que el mar se vea más porque yo estoy disfrutando más ese momento del mar y que el sol se vea a lo lejano porque es lo que vemos en un atardecer. Pero hay otros instantes donde digo, venga, y si lo que quiero es transmitir que este embalse se percibe como si fuera una vía, ¿por qué no tomarlo con sus curvas caprichosas y dejarlo así? Entonces va a depender mucho de lo que uno quiere transmitir con la foto en ese momento. Pero sí me doy el gusto a veces de romperlas, pero, pues te digo, la ingeniería no me va a abandonar, entonces las fotos en alguna parte va a haber un triángulo, una línea, una curva. Bueno, y lo otro con respecto a la composición es que son fotografías lejanas. O sea, es un observador, o sea, él está desde lo lejos. ¿Por qué? O sea, porque él es el observador por allá y de pronto no acercamientos o los hay y eso hace parte de ese nuevo proceso que viene, porque uno cuando hace una exposición se plantea más proyectos, ¿cierto? Entonces, esa mirada en general, planos generales, esos planos de detalle le interesan o hacen parte de ese otro proyecto que viene en camino. Listo. Bueno, en esa estamos enfocándonos al horizonte. El foco de esta exposición era que quería mostrar que hay más allá, que usted que quiere ver más allá. Entonces, al momento de seleccionar la foto, pues creo que la inclinación fue más a un plano general que a planos específicos, ¿cierto? Si hay algunas fotos y tengo muchos detalles de cortes diferentes a estas, o sea, en el sentido de cortes me refiero a encuadres diferentes, pero transmiten cosas diferentes a lo que quería que transmitieran estas, ¿cierto? Entonces, si hay más cosas, si hay más trabajo, si se ha podido explotar estos lugares de otra forma, pero digamos que para esta exposición la intención era ser claros, contar una historia que te llevara a pensarte a ti mismo y que te pusiese en la posición de un espectador, que pusiese al observador como si fuese el que tuviese la cámara en ese instante y era que atardecer tan bonito, como se ve el río bonito, o esas nubes como tapan esas torres eléctricas, ¿no? Porque yo no había visto eso antes, ¿no? Entonces darle la oportunidad a esa persona que viene a ver, a conocer, a que se sienta parte de esa misma foto. Entonces esa fue como la intención y dejar ese horizonte. Bueno, te voy a hacer una pregunta capciosa. Referentes o inspiración, un artista que una lectura, un libro que digas que hace parte, porque uno no solo sale y toma fotos, o sea, uno se ve una película, se lee un libro, ve un artista, una pintura, y uno se va yendo por ahí, así uno no crea, uno tiene eso en la cabeza y empieza a aparecer en la obra. ¿Tienes algún referente para que les cuentes o que se lean algo? Cuéntame.
Bueno, referentes, digamos que creo que todo el mundo tiene los referentes en fotografía, tenemos como los referentes tradicionales, que Cartier-Bresson, etcétera, etcétera. Hay un fotógrafo que se llama, de pronto digo el nombre al revés, Fan Hu o Hu Fan. Él juega con la luz de una forma increíble. Realmente el 50% de sus fotos fueron tomadas en unas escaleras, que eran las escaleras de su unidad, del edificio donde él vivía, pero tú ves cada foto y dices, qué historia tan bonita. Entonces es un fotógrafo que le recomiendo, ese fotógrafo es espectacular. Curiosamente, aunque no me dedico a retrato, me encantan las fotografías de Platón, que son buenísimas. Y así, o sea, creo que hay un montón. Obviamente está el tema del trabajo por zonas de Adam, se me fue el nombre, que hizo las composiciones por zonas en fotografía, se me fue el nombre completo, empieza con Ansela. El trabajo de él es espectacular, y más aún porque es en blanco y negro. Entonces jugaba con esos oscuros, esos negros, los llevaba hasta donde quería, pero el blanco no lo apagaba, lo dejaba vivo. Entonces es un trabajo espectacular. Entonces hay de todo un poquito. Y de igual forma, creo que más que libros de fotografía o demás, es leer lo que a uno le guste, lo que a uno le apasione, porque conforme vas leyendo, vas abriendo un horizonte, vas abriendo un mundo completamente diferente, y te da la oportunidad de escribir, o de mejorar tu conversación, o de aprender de artes. O sea, se te abre el universo. Pero creo que en general pero leer cosas que te gusten, que quieras aprender, que te lleve a curiosidad más allá. Bueno, también hacía la pregunta porque parte de lo que observo o lo que siento es que es un trabajo de contemplación. O sea, no es unas fotografías que uno pasa y ya, sino que toca como sentarse, mirarlas, respirarlas, ¿cierto? En ese ejercicio de contemplación, pues ahí en el arte están los románticos, para que los busquen, que es eso, sentarse y percibir el espacio, sentir la luz, cómo se siente, cómo se ve, ¿cierto? Y voy a retroceder para lo del color. El artista o el fotógrafo que estaban hablando, Ansel Adams, trabaja en blanco y negro, ¿sí? Y hace un trabajo muy minucioso sobre las zonas. Desde los blancos pasa por los grises y los negros. Pero acá estamos viendo un trabajo que es muy de color, ¿cierto? Entonces, en la fotografía, cuando hay color, hay muchas emociones, que es lo que nos ha planteado Carlos el día de hoy. ¿Has pensado en blanco y negro? Así como por ensayos. Yo vi una, creo que fue de allí, no es a blanco y negro. Que parece blanco y negro, pero no es blanco y negro. Que es desaturada, pero hay algo de color. ¿Qué pasó ahí? El sol lo tengo de frente, o sea que me da un contraluz muy bueno, entonces la foto es a color, pero las sombras son muy intensas, entonces parece que fuera blanco y negro. ¿Y has pensado en futuros proyectos de pronto indagar en el blanco y negro, o te llama más como, o te emociona más ese color, o decís más con el color? Pues bueno, el primer concurso que te decía que alguna vez me gané con fotografía. Bueno, espérame un segundo. Él se ganó un concurso. Y vamos a hablar de eso, obviamente. ¿Dónde te lo ganaste? ¿Por qué te lo ganaste? Y quedó también en una bienal de fotografía. Contanos sobre eso. Bueno, entonces, como estamos hablando del color, la primera fotografía que se ganó un concurso era una fotografía blanco y negro. ¿Listo? Entonces, se llama Melancolía. Fue un concurso que sacó EPM como parte del proyecto Hidroeléctrico Ituango. Participaban todo el que quisiera participar. El único requisito es que las fotos fueran del territorio, ¿cierto? O sea que si tú ibas y estás en Santa Fe, Antioquia, y le tomaste una foto a la iglesia y querías participar, podías participar.
Básicamente esa primera foto fue blanco y negro. La segunda foto que participó en el Bienal es como aquella, es amarilla. Diferencia. Tú ahora me preguntas por detalles. Bueno, esa foto es un detalle de una ventana. Es una ventana con un helecho. Y se llama A través de la ventana. Que vemos más allá, que esperamos más allá. Yo creo que esa curiosidad de que hay más allá a todos los seres humanos nos gusta. Entonces, transmite muy bien esa foto. Entonces, digamos, yo tengo una amiga que dice que el blanco y negro corrige todos los problemas de la foto. Pero también tengo otros conocidos que dicen que para poder tomar una buena foto en blanco y negro hay que pensar en blanco y negro. Entonces, dependiendo de las emociones, uno puede jugar si las quiero a blanco y negro, las quiero a color. Realmente he tomado pocas a blanco y negro, no es muy fuerte, salvo algunos lugares donde yo digo, no es que aquí la foto tiene que ser a blanco y negro, o sea, por más que yo le quiera poner colores, no transmite lo que yo estoy viendo en este momento. Entonces, en esos momentos me inclino por una fotografía de blanco y negro. En algunas ocasiones tomo la fotografía desde la cámara de blanco y negro, y en otras pocas ocasiones hago la edición en blanco y negro en casa. Pero creo que transmite más cuando desde que pusiste la cámara pensaste en blanco y negro, viste la foto en blanco y negro. Y para este espacio, para esto sí pensé netamente en color, para poder transmitir más emociones, para poder poner aquí lo que decía, al espectador, a imaginarse en esa posición viendo ese paisaje. Yo acá voy a hacer de chismosita, ¿cierto? Y yo quiero preguntar, porque normalmente para las exposiciones los artistas pues estamos creando, tomando fotos y quién sabe cuántas fotos tendrá Carlos en el computador, ¿cierto? Entonces cuando lo invitan a exponer, ¿ya las tenía seleccionadas? ¿O eso fue una depurada de varios días? ¿Cómo fue ese proceso de selección? ¿Y cómo te sentís? Ese proceso de selección fueron varios días. De hecho, durante varios días, Mauricio es testigo de que durante varios días dije como, sí, hágale, yo empiezo, yo voy a buscarla, yo te mando algo y parte de eso era buscar fotos. ¿Cuántas fotos tengo en el computador? No sé. Muchísimas porque cada vez que uno viaja llega lleno de fotos. Uno se va con una memoria de 128 gigas y a veces la llena completa y si no es que le hace falta. Te sentiste identificada. No, total. Entonces el proceso de selección, incluso el proceso de selección incluyó levantar la mano a alguien que supiera el tema. Porque como yo pienso como ingeniero y no como artista en muchas ocasiones, salgo para tomar fotos que sí le mezclo el corazón, pues necesitaba alguien que me ayudara a opinar. Venga, pues yo veo la composición bien, veo el paisaje bien, pero sí me transmite algo. ¿Qué sentís vos cuando ves esa foto? Entonces le pedí el favor a una amiga que es historiadora y maestría en arte, y ella sí sabe de arte, que me ayudara a hacer la selección, esa primera gran selección que le mandé a Mauricio, una selección bastante robusta. Entonces sí hubo ayuda, hubo revisiones de alrededor de todo el mundo. A todo el mundo le preguntaba, ¿usted qué opina de esta foto? ¿Cómo le parece? Pues en Instagram, hoy. No tenía Instagram, entonces sí era el voz a voz. Cuando yo conocí a Mauricio no tenía Instagram, apenas el Instagram tiene como 3 o 4 meses. Bueno, para los que nos están viendo, entonces hay que seguirlo en el @, decirlo para que @Carlos Aldana fotógrafo. para que tengamos más seguidores y podamos seguir nutriendo esa página. Bueno, cuando las ves acá, ya expuestas con su ficha, ya más como no el dueño, no como el artista, sino como un espectador, vuelvas a aquellas veces y qué sentiste ahorita, o no sé si hayas venido ya esta semana,
¿qué percepción te da? Se ven muy diferentes las fotos, porque cuando la estás tomando, estás disfrutando todo el paisaje, estás dándote el gusto de seleccionar un fragmentico del paisaje para tenerlo. Cuando las ves en tu computador o cuando le estás haciendo una edición, un ajuste, sigues recordando todo ese paisaje. Pues tú lo recuerdas, si yo me acuerdo que estaba en tal parte y tomé la foto, estaba sentado en una piedra por allí y tomé ese atardecer. Pero cuando vuelves y te paras acá, como la estás viendo impresa, la estás viendo más o menos a tu altura, vuelves y te sientes como si estuvieras en ese lugar. Entonces cambia un poquitico. Ahí te sientes como partícipe del escenario, mientras que en el otro fuiste partícipe y ya le estás viendo como un recuerdo. Ahora como que vuelves a pararte en el mismo lugar a ver, y allá había otra lancha al lado de esa, solo que esa era verdecita y no me servía con el azul que había ahí en ese momento. Pasa algo con las obras, y es que cuando uno las hace, las expone, ya no son de nosotros, ¿cierto? O sea, ya son del público, ya son de la interpretación de todos ustedes. Eso es complejo. ¿Crees que, digamos, las fotos se sostienen solas? O sea, vos decís, no tengo que estar acá de pie contándole la historia, sino que de lo que te han dicho tus amigos, tu familia, los que han visitado la exposición, como te han dicho palabras bonitas o observaciones que digan, sí, les llegó mi mensaje, o sea, sí leyeron lo que yo quise decir. Sí, de hecho hace poco me llegó un mensaje de un arquitecto que vino a visitarlas y me dijo un descanso en tanta ingeniería. Entonces creo que sí transmite algo de lo que estamos contando con las fotos. Pero es cierto, o sea, ya tú tenías una percepción, un pensamiento sobre esa foto, tú la tomaste imaginándote algo, sintiendo algo, pero quien está viendo puede que en ese momento esté anímicamente en ciertas condiciones y se imagine otra cosa, y piensa y sienta algo, ¿cierto? Yo creo que la foto tiene que hablar por sí sola, tiene que transmitirte algo por sí sola. Pues creo que el arte en general se trata de transmitir alguna cosa. Si alguien sabe arte, por favor no opine. Entonces yo creo que debe transmitirte alguna emoción, algún sentimiento, y creo que las fotografías logran transmitir eso. De hecho, algunas usted las ve y dicen, ¿qué fotografía tan fea? ¿Es arte o no es arte? ¿Cierto? Entonces, pues sí, pasan a ser del público, pasan a ser de quien las está viendo, pero uno espera realmente que sí le genere algo, que le transmita una emoción, algo. En este caso espero que lo que transmita sea bonito. Estábamos, pues la idea era que contara algo bonito y alegre. Entonces, bueno, contanos de pronto alguna anécdota o algo que te haya pasado en esos viajes, porque como nos dijo ahorita, son de diferentes lugares que él ha visitado, sea por el trabajo, sea porque estaba paseando. ¿Alguna historia que vos digas, me pasó algo en esta foto y es digno de contar, sea gracioso, sea algo que te emocionó de pronto en ese momento? Contanos. bueno, yo voy a volver a contar la historia de la foto de la vereda de Briceño. La foto está por allá, y básicamente esa foto fue tomada, yo ya les dije ahora, el nombre de la vereda se llama Orejón. Fue la primera vereda de Colombia con desminado humanitario. Realmente caminar en la vereda era complicadísimo, lo único que no tenía minas era la vía, el resto de los caminos era bastante complejo para las comunidades. Cuando empecé a entrar al territorio todavía estaba minado, me tocó parte del desminado humanitario, y resulta que esa foto la tomé en un predio en el donde habían fallecido personas que habían intentado colocar minas antipersona,
donde cuando se acabó el desminado humanitario se estaba terminando, las comunidades desconfiaban de que eso hubiera quedado sin minas, entonces metieron ganado y efectivamente había minas y una vaca se murió. Pero cuando tomamos esa foto pudimos entrar al predio y parte de esas fotos son otras donde estoy con unos compañeros porque sería muy lindo, o sea, era un río dorado al fondo. Entonces, digamos que tener la oportunidad de estar parado en un lote que antes no se podía transitar, que no podías caminar, pues realmente es algo muy bonito y que de ahí queda una foto que creo en lo personal que es muy bonita, que transmite unos colores muy vivos, pero también esos mismos colores dan a pensar como, bueno, entonces estoy que el primer plano se tan oscuro. Entonces, esa foto en particular tiene como ese recuento. Y otra historia curiosa fue con esta foto, con esa que está llena de triángulos. Por donde lo mires, esa foto es una composición de triángulos. Resulta que yo tomé esa foto horizontal, pero cuando me fui para la casa, ahora que me preguntabas de qué tanto la retoco, realmente nunca la retoqué. Simplemente cuando la vi, yo dije, uy, esta foto la tomé vertical y quedaba horizontal. Cuando la recorté, bueno, hay que acelerar. Esa me salió facilita. Pero la primera foto, la foto original como tal, es una foto vertical. Pero se lleva una sorpresa a veces cuando la mira en el computador. Bueno, vamos a pasar como a preguntar, o si alguien quiere darle alguna observación a Carlos. ¿Alguien quiere conversar? ¿Preguntas? ¿Felicitaciones? Carlos, he visto mucho colorido y quería preguntarte, creo que no usas polarizador. Realmente los uso cuando voy a hacer fotografías de larga duración. Entonces ahí sí uso polarizadores, con filtros ND y con más cositas, pero cuando quiero que las nubes queden barridas, cuando quiero que la cascada quede barrida o algo por el estilo y que las condiciones de luz son muy fuertes, entonces ahí sí juego un poquito con eso. O si por ejemplo los reflejos del agua no me gustan, ahí sí juego con un polarizador. O sea, lo usas más de filtros de densidad, pero jugás con los brillos, no los eliminás. Correcto. Sí, trato de conservar. Pues mejor dicho, las fotos que hay, en ninguna usé filtro y en ninguna quise opacar los brillos. Realmente la intención era que los brillos hiciesen parte de lo que se estaba viendo en el momento. ¿Alguien más? Bueno, buenas noches. Carlos, ¿usted qué consejo le daría a una persona que no ha hecho cursos de fotografía, pero que nos gusta tomar fotografía y le gustamos como el lado más amable de la fotografía? ¿Qué consejos podrías darnos para tomar unas fotos bien chéveres y bien bonitas? Como sé que sos muy paseadora, que me llegues a los viajes y yo te sirvo de fotógrafo. O usted me lleva a un viaje y yo le hago un instructor. No, mentira, Gladys. Básicamente, pues tienes un celular y creo que es un poquito de jugar como con lo que estás viendo en el momento y hay que darle importancia, ¿cierto? Creo que con un celular hoy en día uno puede hacer unas fotos espectaculares. Yo tuve un profesor que decía que no importa la fecha sino el indio. Entonces creo que cualquier herramienta que tengas en el momento sirve para tomar una buena foto. ¿Qué te recomendaría? Un video corto o que me preguntes a mí, le hacemos una charla corta sobre composición. Realmente lo básico es empezar con composición, a qué le doy la prioridad, qué enfoco, en qué esquina la pongo, cómo juego con esas líneas, y creo que por ahí se puede empezar. Si no, insisto, me lleva a mí a los viajes. Pendiente la charla corta, yo me ahí también a la que Carlos nos prometió delante de todos y quedó grabado. Ok. Antes de pasar a la siguiente pregunta,
nos hemos enfocado mucho como en lo técnico, entonces decimos como no, si no tengo el mejor celular, si no tengo la mejor cámara, y realmente se nos ha olvidado, por eso hice referencia ahorita también a los referentes, a los artistas, y es porque se nos ha olvidado pensar en las emociones, ¿sí? En observar la película con otros ojos, ¿cierto? Entonces hay que volver a ser sensibles y eso también queda ahí como en el tintero para ahorita, como en este mundo que va tan acelerado, donde todos hacemos fotos, nos la pasamos viendo cosas en el celular y no nos detenemos un momento. Estas fotos es una invitación, creería yo, a calma. Vamos a respirar, vamos a disfrutar del paisaje. Pero ese será otro consejo que nos da ahorita Carlos. Contame. Bueno, más que una pregunta, quiero felicitar a Carlos. Pues nosotros lo conocemos hace ya más de 10 años. En una faceta pues completamente diferente y me encanta. O sea, cuando él me dijo, mira esto, yo digo, wow, espectacular. Y estar aquí de verdad que me hace súper feliz, te felicito de verdad que hayas sacado como todo ese amor, como toda esa, sí, todo ese arte, o sea, todo ese conocimiento, cuando él habla de la tranquilidad, o sea, me encanta. Entonces, como lo conozco pues personalmente en otra faceta, me encanta y de verdad que con todo el corazón felicitarte porque me encanta todo esto que estás viviendo y me imagino que no va a ser la primera, van a ser muchísimas más. Entonces yo le dije a Gladys, tenemos que ir porque cuando ya sea súper famoso, entonces vamos a tener la foto de la primera exposición que hizo. Entonces de verdad que sí, de corazón felicitarte. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos por estar acá en este espacio. Estamos en el segundo piso de Confenalco. Agradecerle a F8 Gallery, a Confenalco, a Carlos, mejor dicho, esperamos que este espacio se vuelva más y más participativo, que vengan, que visiten, que les digan a los compañeros, a los amigos que vengan, ¿sí? Que acá tenemos una muy buena exposición. Gracias a todos y ahorita seguimos conversando con Carlos.